familiares de nuestros héroes caídos, señores veteranos de guerra, vecinos. 30 años. Algo más de la mitad de la vida de casi todos los veteranos de guerra. Una vida poco común. Una vida en la que de repente se creció demasiado rápido, demasiado dolorosamente en apenas 74 días. Porque en una guerra también se aprende a ordenar y a recibir órdenes. Y pobre de aquel que no aprenda, porque lo que está en juego es nada menos que la vida, propia y ajena. 74 largos días y lo peor estaba por venir. El olvido, el abandono, el silencio. De pronto, la patria que había pedido todo olvidaba demasiado rápido. Poco se hablaba del valor, casi nada. Las palabras surgían desde la lástima. Se hablaba de los chicos, cuando eran hombres que habían crecido de repente. Y aparecían las miserias, las que están no ya en toda guerra, sino en cualquier acción encarada por los hombres. Las que parecían destinadas a empañar toda acción heroica, como las que oímos en esta plaza, de parte de sus actores directos. Porque había otros intereses. La guerra de Malvinas despertó un espíritu latinoamericanista y anticolonial que no iba a permitir la reinserción de nuestro país en el escenario del llamado primer mundo, sino se eliminaba de la conciencia colectiva el habernos enfrentado a una de las potencias económicas más fuertes del mundo, con una historia en nuestro país de más de 2 siglos y sus aliados históricos y potencia hegemónica. Había que empequeñecer la guerra y si era posible olvidarla. Esa fue la etapa de la desmalvinización. Una etapa en la que el dar la espalda a lo acontecido era negar trabajo a los loquitos de la guerra. Eso era la moneda corriente. Una etapa asignada por la indiferencia, donde se pretendía esconder lo acontecido desde los mismos ámbitos que se había creado. Desde los más altos escritorios de las fuerzas se pretendía enterrar lo sucedido, pero los que habían quedado enterrados realmente, cuidando a nuestras islas, demandaban otra cosa. Y así lo entendieron jefes y camaradas de armas, y hablaron, y pretendieron que su voz se escuchara más allá del ámbito en el cual revistaban, y tuvieron que irse. Fueron pasando los años, y poco a poco se les fue bajando el techo de sus ascensos, hasta no quedar prácticamente ninguno. No era correcto hablar, ni demandar, ni mantener encendida la llama que se había encendido un día como hoy, hace 30 años. Llegar a este presente tiene su historia y sus actores. La guerra de Malvinas está hoy instalada en la mente y el corazón de los argentinos porque los veteranos de guerra continuamos luchando durante estos 30 años desde cada lugar que ocupamos para mantenerla viva. Y ahí está el significado de la frase repetida hasta el cansancio por cada uno de los veteranos. Yo no me rendí. Cuando por temor o vergüenza una parte de la sociedad nos dio la espalda, hubo un veterano que dijo, yo no me rendí. Yo no me rendí. Cuando la política, lo más importante era recomponer relaciones con Gran Bretaña y para eso era menester que la guerra fuese algo olvidada. Yo no me rendí cuando el silencio era la mejor manera de llegar a las relaciones carnales. Yo no me rendí cuando hubo que denunciar a los acuerdos de Madrid de 1990 y no me rendí cada vez que la gesta de Malvinas podía caer en el olvido o lo que es peor, en acciones que preanunciaban una entrega. Los veteranos de guerra nunca se rindieron en una batalla donde la meta era que la cuestión Malvinas se convirtiera en una cuestión de Estado. Afortunadamente en los últimos años todo fue cambiando y las Malvinas se fueron incorporando poco a poco al presente de nuestro país. Hoy, a 30 años, es mucho lo que se ha avanzado y la alegría de que esto ocurra tiene también la expectativa del futuro.
Cada aniversario con cambio de década trajo alguna fortuna en el discurso. Hoy la expectativa está puesta en que este camino no decaiga y continúe los años venideros, muy a pesar de aquellos que se nos quiere presentar como intelectuales y que de la mano de quién sabe qué oscuros intereses parecen abogar por una vuelta al pasado y por un olvido que no podemos permitir. A ellos también les recordamos: yo no me rendí. En este momento no puedo soslayar lo ocurrido recientemente, que es la desclasificación y publicación del informe Rattenbach. Es importante para quienes quieran indagar en la historia y conocer a los verdaderos responsables, saber qué penas les hubiera podido corresponder, y a quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias, y entender que más allá de los hechos puntuales hubo otra realidad, pero a la gesta, entendiéndose por esto el hecho o conjunto de hechos dignos de ser recordados, especialmente por los que destacan por su heroicidad o trascendencia, no le aporta nada. La guerra desde los escritorios no es la que vivieron los veteranos, y la gesta de Malvinas se recuerda desde la memoria individual de cada uno de ellos. Se reproducen relatos, se muestran materiales que muchas veces al verlos nos hacen soltar una lágrima, desde una fotografía hasta una vieja arma. Esas lágrimas traen recuerdos y con ellos los fantasmas que nunca nos abandonan. Por eso también celebramos la creación de un centro hospital para veteranos de guerra y sus familias, donde se nos ayude a convivir con los fantasmas y con la salud que se va resquebrajando con el paso del tiempo. Desde lo personal e institucional, no podemos dejar de agradecer a nuestra comunidad, que a través del Ejecutivo Municipal, en la persona del Intendente don Juan Pablo de Jesús, que nos ha atendido siempre con deferencia y estado siempre atento a nuestras solicitudes. Y para terminar, recordemos que han pasado 30 años en la historia y en la vida de cada uno de nosotros. No somos tan jóvenes y sabemos que si hoy somos historia viva, el tiempo se nos va cortando. Por eso que la guerra para los veteranos no ha terminado. Ella continúa cada vez que se lo invita a hablar, cada vez que llega a un colegio y cuenta su historia. Porque la guerra de Malvinas no puede resumirse en una sola historia. Hay una por cada veterano, y todas llevan consigo una carga de dolor y la esperanza que su lucha seguirá en cada argentino, niño o adulto que la escuche, y que mientras las islas no sean definitivamente argentinas, multiplicaremos ese grito: yo no me rendí. ¡Viva la patria! ¡Viva!